buenas noches con todos. Reciban cada participante un saludo fraterno de Sociedades Bíblicas y gracias por participar en estas conferencias, en estos webinars, viernes a viernes, que ya lo llevamos por casi 3 años. ¿Se acuerdan? Desde la pandemia comenzamos ya a entrar a este formato. No, saludo desde toda la región de América y estos medios nos permiten para podernos comunicar y juntarnos de muchas partes del país. Les voy pidiendo un favor, ya van poniendo muchas personas ahí su nombre y quisiera que detallen el país y la ciudad de donde es. Les agradeceríamos mucho porque eso nos va a ayudar a identificarlos mejor, ¿no? Su nombre, el país y la ciudad, que de ahí al final vamos a sacar algunos ganadores por país y van a verse beneficiados con un recurso bíblico, ¿no? La misión de Sociedades Bíblicas, ¿cuál es? Es llevar la palabra de Dios a cada ciudadano, tanto en la traducción como en la interacción. Y este medio va por ahí, el tema de la interacción, ¿no? Este es un día en el cual nos alegra que estemos compartiendo con ustedes y vamos a tener un tema muy, muy importante como viernes a viernes vamos tocando con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por su asistencia y les voy a invitar antes de comenzar con la ponencia de la profesora, dar una oración en agradecimiento a Dios. Y le pido que me acompañen. Señor, te damos gracias en esta noche de poder compartir tu palabra a través de este webinar y permítenos que podamos aprender, salir desafiados y vivir lo que hoy vamos a escuchar. Tú nos llamas a tener una vivencia de tu palabra como buenos representantes tuyos, como buenos hijos de Dios que somos tuyos. Oramos agradecidos a ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Hoy día nos acompaña la profesora Raquel Torres Pianto con el tema Perdón y Gozo a la luz del Salmo 32. Ella es miembro de la Iglesia Presbiteriana del Perú. Ella es bachiller en contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es profesora en teología en el Seminario Evangélico de Lima, ¿no? Es magíster en docencia universitaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Mahuamanga de Perú y fue docente en el Seminario Evangélico de los Andes, CELA, entre otros títulos que ella maneja. Así que hoy día los dejo con la profesora Raquel, una vez más en la exposición del tema Perdón y Gozo a la luz del Salmo 32. Así que Raquel, dejamos este tiempo para la exposición. Estás muteada, Raquel. Estás muteada ahí. Ahí, por favor. Ya. Ok, ahora sí, ahora sí. Entonces, un saludo fraterno a cada uno de los participantes. Que el Señor pueda bendecir esta reunión y Él sea glorificado. Vamos a compartir pantalla. En un momento compartimos para poder trabajar. Ahora sí. El tema que nos convoca en esta oportunidad es perdón y gozo a la luz de Salmos 32. Y yo quisiera, me he propuesto en esta oportunidad cumplir dos objetivos conjuntamente con ustedes en este tiempo. El primero es mostrar algunos principios de la interpretación en la poesía hebrea y el segundo es analizar el texto de Salmos 32. ¿Por qué necesariamente tengo que hablar todavía de estos principios en la interpretación de la poesía hebrea? Porque cuando nosotros leemos en los textos narrativos, Jesús caminó en el mar, literalmente Jesús caminó en el mar y no simboliza que Jesús tiene control de algunos recursos materiales que cubren nuestras aflicciones, no, es literal, Jesús caminó en el mar.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, por citar, leemos Salmos y dice, y se ha sentado en la silla de escarnecedores, lamento decirles que no existe tal silla. Es verdad, no existe. ¿Por qué? Porque está hablando de una manera figurada. Está hablando de que no ha compartido con los burladores espacios, con los burladores, ni se ha burlado del Señor. Entonces, por eso es necesario mostrar algunos principios de la interpretación en la poesía hebrea. ¿Cuáles son esas características, estos principios que debemos de tomar en cuenta? El primero es, como en toda poesía de todas las culturas, hay una mezcla de ritmos. Se evidencia más en el idioma original, en este caso en el hebreo bíblico. Hay armonía, combinación y sucesión de voces. Pero diríamos que no es tan notorio en los salmos y en los profetas. Las repeticiones es una característica propia de la poesía hebrea. ¿Qué es esto de las repeticiones? Son llamados los paralelismos. La línea B, la línea poética B, va a repetir la línea poética A. Más adelante vamos a poner ejemplos y también vamos a analizar de esta manera el Salmos 32. Este paralelismo se va a dar de una manera gramatical y también de una manera semántica. Otra característica que debemos de mencionar son las imágenes. Cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de figuras literarias, es decir, las imágenes concretas nos sirven para dar vida a pensamientos abstractos. Ejemplo, cuando alguien dice, cuando tal fulano estaba escuchando la conversación, paró la oreja. De verdad que nadie se imagina que como las mascotitas, para la oreja, sino está queriendo decir esa persona que puso atención en lo que se hablaba. Eso es el uso de las figuras, con este ejemplo es el uso de las figuras literarias. No vamos a repasar todas las figuras literarias en esta oportunidad, las vamos a mencionar. Por ejemplo, una de ellas es la metáfora, la sinécdoque, el símil, entre otras, y también vamos a analizar con estas figuras nuestro pasaje bíblico. Aprovecho para hacer propaganda. Hay una buena literatura de la sociedad bíblica, la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción para aquellos que quieran ampliar sobre este tema, justamente publicado por la sociedad bíblica. Los animo a revisar este material porque creo que es necesario. También otra característica de la poesía hebrea son las emociones. Los salmistas expresaron sus emociones cantando, orando, pedían justicia, clamaban justicia, había alabanzas, todas estas basadas de las experiencias personales y o grupales. Pero no eran experiencias cualquiera, no eran experiencias cotidianas, sino eran experiencias que tenían que ver con su relación con el Señor, con el dador del pacto. Esas relaciones las expresaban con las emociones. Lo siguiente, tenemos que también mencionar algo sobre los salmos, un panorama acerca de los salmos, con respecto a su historia y su antigüedad. No podemos decir que los salmos son posexílicos. Hay algunos autores que ya ven la presencia de los salmos en Génesis 2 y 4. Esto debido a que hay algunos vestigios del hebreo. Textualmente, en Éxodo 15 nos dice que Moisés y María cantaron. En Jueces 5, textualmente nos dice que Débora y Barak cantaron. Estamos hablando de una época muy antigua. Entonces, estas alabanzas y estas oraciones que hoy los conocemos pertenecen a todo este periodo en la historia de la salvación, en la historia de Israel.
y se transmitieron de manera oral. Después llegaron a escribirse, a plasmarse en el papel, pero primero fueron transmitidas de generación en generación de manera oral. También debemos de mencionar que los salmos son antiguos o pertenecen al periodo antiguo por la presencia del hebreo arcaico. Hay una presencia de un hebreo muy antiguo. Y los salmos propiamente están relacionados con ocasiones y fiestas especiales. Estas fiestas que tienen que ver con ceremonias litúrgicas que se desarrollaron durante la monarquía en el templo. También debemos de mencionar que se debe de aceptar que hubo un trabajo editorial. No es que David, el rey David, se puso a escribir y dijo, ya voy a dejar 150 salmos para la posteridad. Es que consideramos a David como el autor de todo el Salmos, pero no, sino que hubo un trabajo por etapas, hay un trabajo editorial. Y lo otro, también ser honestos en que hay preguntas que son difíciles de responder con respecto a la transmisión del texto. Respecto a sus autores, David, por supuesto que no escribió todos los salmos. Se le menciona más o menos 63 veces, está dentro del texto escrito, incluido en el texto. Se menciona al músico principal, se menciona a Asaf, a los hijos de Coré, y hay otros nombres por ahí que son mencionados. Con respecto al contenido de los salmos, de principio a fin hay un tema que es la base de los salmos, y el tema tiene que ver con el pacto. Si ustedes quisiesen decir en una palabra, ¿cómo podemos resumir a los salmos? Con la palabra el pacto. Y dos columnas, para algunos autores, se van a alzar sobre este cimiento, que son la realeza de Dios y el culto de expiación en sus altares. Algunos van a tratar de decirnos cuál es el contenido de los salmos a través de mencionar salmos personales, salmos penitenciales, alabanzas, salmos de oración, salmos mesiánicos y litúrgicos. Pero esto ya va a depender cómo los autores lo van a agrupar. Quisiera detenerme un poquito para hablar acerca del paralelismo. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Esto está basado en Isaías 1:3, capítulo 1, versículo 3. Noten ustedes, hay una línea A que dice el buey conoce a su dueño, y una línea B dice y el asno el pesebre de su señor. Hay una repetición, pero no es una simple repetición, es una repetición artística. Buey con asno y dueño con el pesebre de su señor. Es más, aquí está subrayada esta palabra con el color azul y lo he puesto aquí en rojo, porque también hay la presencia del elipsis, que viene a ser la omisión de una o más palabras. El que está leyendo no necesita que esté escrita la palabra conoce. El que está leyendo va a poner la palabra en el texto. Y el asno conoce el pesebre de su señor. Seguimos en el mismo versículo. Nos dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Para los que están visualizando los PPTs, ya me pueden decir ustedes dónde está ese paralelismo. Israel no entiende. Israel, aquí tienen el sinónimo, pueblo, no entiende y no tiene conocimiento. Yo quisiera desafiarles que cada vez que ustedes están leyendo los salmos puedan hacer este análisis, ¿ya? Y sí van a encontrar un tipo de
paralelismo. Seguimos al otro tipo de paralelismo, y es el paralelismo antitético. Y aquí está el ejemplo de Salmos 35. Nuevamente hay una línea A y una línea B, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Dónde están las ideas contrarias? Por un momento y toda la vida, pero su favor contrario a su ira. Es más, aquí ven ustedes unas líneas azules en forma de X. ¿Qué es eso? Eso se llama quiasmo, que es la repetición de frases de manera cruzada. En la línea A está al inicio por un momento y en la línea B está al final. En la línea A, su ira está al final y en la línea B está al inicio. Nuevamente el desafío, en las siguientes líneas, ustedes pueden ya decir dónde está ese paralelismo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, ¿no? Noche con mañana y palabras contrarias, lloro y alegría, palabras contrarias. Seguimos con el tercer tipo del paralelismo, el paralelismo sintético. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No lo sabemos, si es que solo estuviese la línea A. Pero como está la línea B, sabemos lo que dice el necio. No hay Dios. Salmos 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Cuáles son esos pensamientos? No lo sabemos, pero por la línea B sabemos que son vanidad. Hermanos, amigos, amigas, hermanas, quisiera desafiarles a que ustedes hagan este análisis del paralelismo cada vez que están estudiando los salmos y los van a encontrar. También les advierto de que a veces no van a encontrar y me dicen, y la profesora nos dijo que había solo 3 tipos de paralelismo. Es verdad, a veces no los van a encontrar, pero no se desesperen. Pues son las libertades que como artistas, como poetas, se dieron para dar otro tipo de paralelismo. Con con este repaso de lo que es el análisis de los salmos, quisiera entrar a mi segundo objetivo planteado para esta noche, que es el análisis del Salmo 32. Me he permitido dividir a esta porción bíblica en 4 partes. La primera, una experiencia gozosa, versículos 1 y 2. La tercera, una experiencia confesional, versículos del 3 al 7. La tercera es una experiencia docente, del 6 al 9. 4, una experiencia afortunada, del 10 al 11. Cada vez que nosotros tenemos que estudiar un pasaje bíblico, tenemos que tratar de dividir por, por las ideas que el texto mismo nos muestra. Y en esta oportunidad lo he realizado en 4 partes. El Salmo tiene 11 versículos y algo que se puede notar es que empieza con bienaventurado en el versículo 1 y también en el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos. Es un salmo de gozo, es un salmo de alegría. Pero ¿cuál es la causa de esa alegría? ¿Cuál es la razón de esa alegría? Si nosotros podemos un poquito revisar las canciones de este tiempo y de cada generación, uno puede escuchar canciones de lamento y de lloro, ¿no? Llorando se fue. Cuando llora mi guitarra. Qué triste fue decirte adiós. Llorando a mares. No sigo porque nos ponemos a llorar. Pero este salmo tiene esta especial característica que es de gozo, es de alegría. Y nos preguntábamos, ¿cuál es esa razón y esa alegría? El salmo nos dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Entonces, vamos a pasar al estudio de cada bloque.
Pasamos con una experiencia gozosa. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya estaría preguntando qué tipo de paralelismo es. Y estoy escuchando sus respuestas. Es un tipo de paralelismo sinónimo, ¿no? También podemos ver que hay un quiasmo. Está cruzado. Transgresión al inicio, en la siguiente línea B, pecado, y ha sido perdonado en la línea A al final y cubierto al inicio. Otro detalle que podemos mencionar es siempre en el hebreo, cuando empieza la primera palabra, es el énfasis que el autor quiere darle a su pasaje. Esta palabra perdonado y cubierto no se nota mucho en nuestro idioma, pero esta palabra perdonado implica remover, sacar. Y esta palabra cubierto implica tapar. Miren cómo de una manera artística el salmista nos va a mostrar cómo Dios perdona. Pero nosotros cuando estamos pensando en esto de ser perdonado, estamos pensando en Cristo, ¿no? Pero el salmista, ¿en qué estaba pensando en ese tiempo? El salmista estaba pensando en ese tiempo, como hemos dicho anteriormente, en los holocaustos que eran presentados para que la justicia de Dios sea aplicada a su pueblo. Y aquí también nuevamente tenemos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Propaganda para la Reina Valera contemporánea, me gusta lo que dice en el versículo 2, la Reina Valera dice, ya no acusa de impiedad. ¿Por qué me gusta esa traducción? Porque aquí parecería que hay dos personas distintas. Una a quien se le es perdonado y en la segunda a quien se le encuentra libre, a quien no tiene nada de pecado, pero falso, ¿no? Es, como dice la Biblia, la versión contemporánea, ya no acusa de impiedad. Podemos decir también que el pecado es pues la transgresión a la ley. Pasamos a nuestro siguiente bloque, una experiencia confesional. Es un poco largo, pero tenemos que analizarlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Miren el contraste que nos presenta el salmista con el versículo 3, con el versículo 5. Mi pecado te declaré. Callar y declarar. Encontramos también se envejecieron mis huesos. Es una metáfora, una figura literaria que está enfatizando esta aflicción general de la persona. No es que solo se envejecen los huesos y lo demás está muy bien, está ok, no, sino es la aflicción general del cuerpo y de la mente cuando la persona no quiere reconocer su pecado, en este caso del salmista, ¿no? Y fue en mi gemir todo el día. También tenemos una figura aquí, una sinécdoque. No solo se envejecen los huesos, sino que se envejece, digamos, todo el cuerpo. Entonces, una parte está representando al todo. Otro contraste que podemos notar es verdor en sequedades, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí ven una palabra que es selah, selah, selah. Selah nos está indicando pausas, nos está indicando contemplación. Y mi pecado, en esta pausa, cuando hemos callado, pero en esta pausa dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí hay un paralelismo, nuevamente un paralelismo sinónimo.
En las siguientes líneas ya no es sinónimo, sino es un paralelismo sintético. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Pero ¿qué pasó cuando confesó sus rebeliones a Jehová? ¿Cuál fue el suceso siguiente? El suceso siguiente fue, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí cobra vida este espacio, este interludio del Selah. Dice, por esto, en este espacio, en este silencio de que el Señor ha perdonado, viene esta oración. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es una oración que parte de ese corazón que siente que el Señor lo ha perdonado. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Ustedes pueden ya notar que hay una letra, una letra que anteriormente no la habíamos visto, la letra C. Este paralelismo no solo se va a dar de líneas con relación a la línea A y B, sino que a veces va a haber una tercera línea poética. Son relaciones porque B es consecuencia de A y C está ampliando la idea. El Señor es el refugio. Siendo Él el refugio, nos va a guardar de la angustia. Y guardándonos de la angustia, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Ahí nos detenemos un poquito. ¿Qué es esto de cánticos de liberación? ¿A qué les hace pensar inmediatamente cuando hablamos de cánticos de liberación? Estamos hablando, nos hace recordar al Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés y María cantaron por ser librados de la mano del faraón. Y aquí nuevamente entonces hay una nueva pausa. Seguimos con nuestros bloques, una experiencia docente. Versículos 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí me gusta otra versión, la versión Dios habla hoy. ¿Por qué me gusta la versión Dios habla hoy? Porque ha incluido una frase que nos hace entender que el que está hablando aquí en los versículos 8 y 9 es el Señor. En la versión Dios habla hoy dice, el Señor dice, ya no está hablando el pecador perdonado, sino ahora está hablando el Señor. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nuevamente, la línea B está agregando un comentario a la línea A. Y encontramos esta palabra camino. No es que es un Way, un Google Maps, no es eso, sino es una metáfora que está hablando acerca de la conducta de la persona. Y también aquí encontramos otra figura literaria que es el antropomorfismo, que es atribuir a Dios cualidades humanas. Ojos. Dios no tiene ojos, pero sí nos puede cuidar, sí nos puede vigilar tiernamente. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto nos hace recordar que cuando a veces los niños son pequeños y estamos haciendo otras actividades, estamos con los ojos y viendo que si nuestro niño se puede caer, ¿no? Estamos con ese cuidado tierno a ver cuando los niños quieren aprender a andar o están andando, estamos cuidando esa mirada tierna de cuidado. Entonces, el Señor, en esta experiencia docente, el Señor nos enseña, el Señor nos cuida, el Señor nos, nos va enseñando con mucho amor,
¿no? Otras versiones van a decir, te enseñaré, te instruiré, te aconsejaré. El maestro no deja solo a sus alumnos. Y aquí nos pone también el salmista un ejemplo. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo no sé si ustedes han visto cómo se doma el caballo. Tuve la oportunidad una vez de ver y hay que tener bastante tino, fuerza y constancia, porque el caballo se quiere ir por un camino y el que está ahí montado en el caballo tiene que llevarlo por el camino donde no debe ir y repite, ¿no? Entonces, no quieren aprender. Entonces, aquí nos está recomendando que no seamos, sino que tengamos esa disposición de aprender, que seamos dóciles para aprender, que nos podamos dejar llevar por el Señor. Nos dice, porque si no, no se acercan a ti. Seguimos una experiencia afortunada. ¿Por qué es una experiencia afortunada? Muchos dolores habrá para el impío, línea A. Línea B, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Paralelismo antitético, ¿verdad? Dolores con misericordia. El que espera en Jehová con respecto al impío, ¿no? También hay una cruz, hay un quiasmo. Y en el siguiente versículo ya no es antitético, sino es sinónimo. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta es una explosión de gratitud, de alegría. Si es que el pecado ocasiona dolor, su misericordia trae gozo, trae felicidad. Yo quisiera terminar planteando dos preguntas. La primera es, ¿qué significa ser perdonado? Y quizás ustedes puedan también estar ampliando sus respuestas. Significa que Cristo nos imputa su justicia haciéndonos de nosotros justos como si nunca hubiéramos pecado. Nosotros sabemos ahora esto por el estudio de la teología, por la sistematización, pero ya David lo había experimentado y lo había expresado en este salmo. Había sido pecador, pero ahora ya no se le señalaba como impío, sino se le señalaba como justo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo manifestamos este perdón? Con una explosión de alegría, con cánticos de júbilo, pero ojo, con cánticos que nacen de un corazón justificado, de un corazón limpiado por el Señor. Hermanos, yo quisiera desafiarlos a que cada vez que leamos los salmos, hagamos un análisis. Tomemos el tiempo, cojamos un lapicero, cojamos nuestras Biblias y estudiemos de una manera seria. Que el Señor nos pueda ayudar y podamos seguir gozosos por ser perdonados. Muchas gracias. Tips para leer la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19, Reina Valera contemporánea. Que anunciemos el mensaje de Jesús.
Listo, ahí estamos. Pues muchas gracias, profesora Raquel. Qué bonita experiencia en la que se compagina, por un lado, las cuestiones técnicas, las cuestiones exegéticas tan importantes al momento de acercarnos a un texto, pero también creo yo el lado humano, las expresiones que vienen detrás, esta experiencia de fe tan integral que se experimenta cuando uno lee la poesía hebrea y de manera concreta los salmos, ni se diga. Nos están llegando algunas preguntas, creo que nos va a dar tiempo para unas 3 o 4. Debo decirle que cuando iniciamos el ejercicio de preguntas, cuando generalmente llegan más. Entonces, pues como siempre lo hemos trabajado, ¿no? Seleccionar preguntas que estén relacionadas con el tema y que además, pues de alguna manera buscar englobar en un solo planteamiento varias de las ideas que los hermanos nos van comunicando. Quiero iniciar, decimos en México, por el comienzo, recapitulando el tema de la interpretación de la poesía hebrea, estos 4 aspectos que nos habló del ritmo, de las repeticiones, de las figuras literarias, de las emociones, en fin. Pregunta, profesora, ¿estas características propias de la narrativa hebrea nos pueden ayudar a entender y a explicar el por qué en ocasiones nos encontramos con expresiones dentro de los salmos que pueden llegar a ser muy controversiales, cuestiones ahí desde la ética cristiana, quizás nos cueste trabajo entender, ¿no? Estas expresiones de, incluso a veces de violencia, y que además se le llegan a atribuir a Dios. Estos 4 puntos que usted menciona, y concretamente de las emociones, nos ayudaría a entender el por qué a veces los salmistas se expresan como se llegan a expresar. Sí, claro, eso es importante notar cuál es la circunstancia, ¿no? En la cual se escribe y debemos de reconocer que cuando los salmistas están o el salmista está escribiendo, está pidiendo justicia, pero no la justicia que viene de los hombres, sino está pidiendo la justicia que viene de Dios. Eso es importante que podamos ahí reconocer. Exactamente, gracias, profesora. Nos escriben otra pregunta donde nos pide si pudiera usted resaltar un poquito más este sentido del lenguaje figurado, un poquito más de referencias para poder interpretar esta técnica, la forma en la que la trabaja la literatura hebrea, los salmos. Ya, el texto mismo nos va a encaminar si es un lenguaje literal o es un lenguaje figurado. Es el texto mismo quien nos va a llevar a descubrir si es un lenguaje figurado o es un lenguaje literal. Es el contexto, cuando uno está leyendo todo el pasaje, uno se puede dar cuenta si es literal o si es figurado. Es además es hacer un ejercicio a veces es difícil cuando estamos empezando, pero cuando nos vamos ejercitando y ejercitando se va a hacer más fácil descubrir esto de las figuras literarias. Y con la ayuda de un buen comentario también va a ser útil, ¿no? Porque no lo vamos a descubrir nosotros todo, ya nos han antecedido y también nosotros podemos acudir a los comentarios para poder entender. Pero es el primer comentario al cual nosotros tenemos que acudir es al nuestro. Tenemos nosotros que leer. Y cuando uno lee y descubre, esto es una figura literaria, se va al comentario y dice, ¿verdad? Esto es una figura literaria, esta es una emoción tan grande de saber que por uno mismo va descubriendo. Gracias, profesora. Otras de las preguntas que nos han estado planteando tiene que ver con el tema de la expresión de las emociones y todo lo que desde muchas tendencias todavía recientes en la iglesia gira en torno a esto, ¿no? Todavía
se escucha mucho discurso respecto a que no siempre es bueno exteriorizar las emociones, e incluso hasta como que se tiende a divinizar el término, ¿no? Es de Dios, es de noble sufrir, es parte de la fe, ¿no? En contraparte, este salmo con las bienaventuranzas iniciales, y quizás acudiendo a otras narrativas de bienaventuranzas, se me ocurren las de Jesús, nos muestran un Dios totalmente diferente a estas posturas. La pregunta sería, en este salmo pudiera ser un referente desde lo pastoral para erradicar este tipo de situaciones y mostrarle a la iglesia el valor de expresar cualquier emoción ante Dios. Claro que sí. Debemos de recordar que el Señor nos ha creado de una manera completa, ¿no? Personas que pensamos, que sentimos, y a veces le damos demasiado énfasis al solo pensar y dejamos de lado el asunto del sentir. Pero también vamos por el otro lado, vamos solo por el sentimiento, por las emociones y no nos damos por el asunto de pensamiento. Creo que aquí en este salmo hay un buen equilibrio entre el pensamiento y las emociones. Recordemos que el Señor nos ha hecho personas con sentimientos y personas con pensamientos. Y hay que hacer uso de lo que somos, de lo que el Señor nos ha hecho, ¿no? Y cómo podemos expresar estos sentimientos ante el Señor, por supuesto, todo con el debido orden y con la debida mesura, ¿no? Pero ahí somos personas humanas. Hay que recordar que somos imagen del Señor y que Él es el que nos ha creado y nos ha hecho tal como somos, con estas reacciones, con estas emociones. Podríamos decir, profesora, que esto tiene que ver también con la forma, con este antropomorfismo, con esta forma en la que Dios es explicado, revelado, interpretado con emociones y con características humanas. Claro, ¿no? Porque vemos ahí, vemos los ojos de Dios vigilando, ¿no? De una manera tierna. Pero también vemos aquí la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios que va llevándonos al arrepentimiento. Entonces, es Dios quien nos va guiando y es el que se muestra como un padre amoroso, pero también como una madre amorosa. Y ese también es otro tema que da para muchos webinars, definitivamente. Profesora, siguen llegando muchas preguntas que giran en torno a esta cuestión de las emociones. Es un tema fascinante del que desafortunadamente debemos decir sigue habiendo mucho desconocimiento, ¿no? Nos preguntan, voy a leer pregunta expresa, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, la emoción de Job cuando en el capítulo 3 maldice el día en que nace, que se ha borrado, y lo que decíamos, que va contra la ética? ¿En qué punto la narrativa bíblica, la poesía, en este caso hebrea, nos ayuda a entender el valor práctico de este tipo de expresiones para la vida diaria ya de la iglesia? Claro, es que no se puede esconder las emociones. Si Job lo expresa, no lo esconde. Y justamente lo expresa para que sea Dios quien intervenga, ¿no? Para que sea Dios quien muestre qué es lo que hizo con la vida de Job, ¿no? Por supuesto, ok. Leyendo, nos habló, perdón, de este proceso, no sé si valga la expresión de restauración integral, que parte de la experiencia humana, del corazón que se sabe perdonado, que implica una pausa, una contemplación, una o muchas confesiones, expresiones de liberación, decía usted, como las del Éxodo. Hay algunos comentaristas en la historia de la iglesia, como Agustín de Hipona, como Lutero, que tienen este salmo como cabecera, como un salmo con mucha similitud con el pensamiento de Pablo, por ejemplo, en Romanos, ¿no? Y que en ambos casos hablan del salmo del gozo. Me llamó mucho a mí la atención esto. Lo interpretan como un salmo
del gozo, no como un salmo imprecatorio, como muchos dicen, sino, y usted lo planteaba, sino como un salmo del gozo. Este gozo, profesora, se puede vincular a la experiencia docente de Dios de la que usted nos hablaba. Podríamos asegurar que este gozo no es solo un privilegio, sino también un deber, la meta de toda persona que está aprendiendo a confiar en Dios y a deleitarse en él. Claro, porque en el versículo 11 está diciendo alegraos, ¿no? Está llamando. No es que la alegría ya uno empieza a reírse como, como sin sentido. No es una alegría sin sentido, es un llamado. Alegraos en Jehová. Es que hay una razón para alegrarse, ¿no? Entonces, digamos, es una emoción y es una alegría razonada, pensada, ¿no? En lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha hecho con el ser humano. Esta cuestión de alegría razonada me encantó. Da para mucho, da para pensar mucho, lo lleva, creo, no nada más del lado de las emociones, ¿no? Sino de esta experiencia integral, esta experiencia completa, ¿no? Hacia lo divino. Profesora, hay una pregunta que es obligada, no solamente por ser un webinar de las sociedades bíblicas, sino porque además debo decir que nos están llegando muchas preguntas al respecto. La confiabilidad de las traducciones en cuanto a la narrativa hebrea. Ya nos recomendaba usted un libro que definitivamente es una joya. ¿Qué traducciones usted recomendaría para ayudar a ejemplificar, a clarificar lo más amplio posible, guardando las debidas distancias, por supuesto, este tipo de cuestiones que no son apreciables a primera vista? ¿Qué traducciones o revisiones usted recomendaría para la poesía? Yo recomendaría todas las que hay para revisarlas. Saben, agradecemos a Dios por el trabajo de las traducciones. Ustedes, los participantes, no saben qué material tan rico y hermoso tenemos en las distintas traducciones. Y no, les voy a decir, no recomiendo uno porque si ustedes se dan cuenta, he citado en la exposición 3, al menos 3, y me he basado en la Reina Valera del 60 por ser común y por la que es la más conocida por ahora, ¿no? Pero recomendaría todas. ¿Por qué? Porque todas aportan, todas dan luces, en unos pasajes más y en otros menos, ¿no? Pero todas ayudan y bueno, las que tengamos a nuestro alcance, podamos estudiarla y leerla. Lamentablemente no va a haber una traducción perfecta del hebreo y del griego al español, porque son idiomas pues distintas, son épocas distintas, y entonces vamos a entrar a todo el problema de las traducciones, pero gracias a Dios primero por tener varias traducciones y poder usarlas, ¿no? Y yo creo que con el ejercicio de estudiar y de ir viéndolas y leyendo, uno va descubriendo en qué pasaje las traducciones se acercan más y en qué se alejan más, pero siempre me parece que tienen la intención de hacer entender al oyente lo que el Señor ha dejado. Y yo no veo ninguna preocupación si alguna traducción dice bienaventurado y el otro dice feliz, porque a veces entramos a discusiones que no son relevantes, que no son importantes, ¿no? Y decimos, no, la del 60, no, pero todas, al final, por una letra más, una letra menos, una palabra más, una palabra menos, lo importante es el mensaje que se quiere transmitir. Exactamente la esencia de lo que Dios quiere comunicar. Profesora, una última pregunta, creo que todavía nos da tiempo y nuevamente muchas gracias por este tiempo de tan amplia reflexión. Preguntan mucho cómo identificar las características de lo poético y lo no literal. ¿Qué técnicas, qué argumentos, qué recomendaciones pudiera haber ahí para poder identificar, sobre todo cuando no está tan relacionado con el texto bíblico, entre la literalidad,
sobre todo en el Antiguo Testamento, y estos géneros narrativos que tienen cierto sentido figurado, poético, retórico. Les había mencionado que una de las versiones que ha contribuido para que el oyente, el que lee, pueda darse cuenta es la versión Reina Valera del 60, pero la versión del 95, ¿no? La revisada del 95. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta cuando abren el pasaje de la 95, el texto narrativo está impresa de una manera consecutiva, seguida, como que ahorrando espacio. Pero cuando hay poemas, cuando hay salmos, trata de conservar las líneas poéticas. Entonces, esa es una buena contribución, y para los que queramos hacer este estudio con una Biblia de la versión 95 nos va a ayudar bastante. Ahí uno puede reconocer si es prosa o es verso. Perfecto. Ya nada más por último, profesora, nos piden que nos repita el nombre el título, perdón, del libro que recomendó, ya para cerrar. Es la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Es publicada por la Sociedad Bíblicas Unidas. Perfecto. Pues profesora Raquel, de nueva cuenta, muchas gracias a nombre de toda la confraternidad, los países de Latinoamérica que participamos en este proyecto. Me quedo con esta reflexión técnica, teológica, bíblica, pero también experimental. Qué necesidad tan grande tenemos en la iglesia de unir estas disciplinas para poder discernir realmente el mensaje. Muchas gracias. Hoy nos ha enseñado una manera muy práctica de hacerlo. Y oramos desde luego por usted, por su ministerio, rogándole al Señor que nos permita tenerle más adelante. Concluimos así, le dejo, Eduardo, adelante Rolando, para los anuncios finales. Muchas gracias, en verdad, les damos un saludo desde Bolivia y bueno, hemos quedado muy contentos. El pastor Pablo desde Holanda me escribe y me dice, qué buena experiencia, dice. Yo le dije, mira, muy sencillo, pero poderosa. Profesora, muchas gracias por esas explicaciones y la motivación que ha creado en nosotros. Nos ha abierto un espacio muy hermoso para nuestro webinar del próximo viernes 20. Y hermanos, creo que aquí voy a pedir el apoyo de Ronald, que me ponga por favor el banner para que pueda un poquito animarlos también a ustedes a que se paren este viernes. Miren, nombres simbólicos en la Biblia. Hay que rascarse la cabeza a algunos y dice, esto es medio grave, pero es un tema muy bueno, un tema que va a ser expuesto por el profesor Luis Garavito, un experto bastante amador del hebreo, y creo que con mucha autoridad nos va a ayudar y nos va a compartir este viernes acerca de los nombres simbólicos en la Biblia. Entonces, apreciado amigo, hermano, pastor, usted que nos está escuchando, que ya ha hecho parte de su vida los webinars los viernes, marque este viernes, de acuerdo al país donde está, tenemos un horario, pero no tenemos que perderla. Entonces, está anunciado nuestra webinar para el día 20 de octubre, viernes, sobre símbolos que son muy importantes en la Biblia. Y bueno, también creo que queremos, como Sociedades Bíblicas Unidas, queremos premiar, queremos reconocer a muchos de ustedes que se han conectado y, bueno, queremos compartir un recurso bíblico. Esta vez quiero que usted se anote y si escucha su nombre, por favor, a partir del día lunes, acérquese a la Sociedad Bíblica en su país y diga, he sido bendecido con un recurso bíblico. En el Perú, Samuel Romaina. En Chile, Orquídea Antofagasta. Bueno, debe ser de la ciudad de Antofagasta, pero Orquídea, debe ser de a la Sociedad Bíblica reclamar. Del Ecuador, Raquel Pacheco. De Guatemala, Marco Augusto Escobar. De Colombia,
Ángel Pérez. De Bolivia, Álvaro Jerez Bernal. De México, Elsa Ramírez Osorio. Y de Cuba, Yaili Valdés Jorge. Estos son los hermanos bendecidos con el recurso bíblico de este webinar de viernes. Hermanos, muchas gracias porque ustedes nos honran, nos motivan a que sigamos y pongamos en manos de ustedes la motivación acerca del estudio y de la ciencia bíblica que es tan desafiante. Entonces, hermanos, vamos a tener este tiempo para saludarnos, para tomarnos un tiempo de darnos y decir, bueno, desde Chile, desde Bolivia, desde Paraguay, te habla. Abra su micrófono en este momento y dese un saludo y muchas gracias. Listo, un abrazo para todos. La familia bíblica. Buenas noches, hermanos. Y así nos vamos despidiendo con este abrazo. Muchas gracias por Bendiciones. Bendica, un saludo desde Perú. Bolivia. Saludos a cada uno. Saludos a todos desde La Paz, Bolivia. Un abrazo para todos. Chicama,